asesor del presidente de la Nación. Leandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias Julián por invitarme. A ver, la situación es 945 nuevos contagios, 14 nuevas muertes, agregó una en la última hora, y un interrogante que yo planteaba, que es, bueno, ¿qué significó, qué implica el coronavirus en el mundo y cómo reaccionan los gobiernos y cómo reaccionan también las sociedades? Digo, ¿cuáles son las lecturas que uno puede hacer de esto? Mira, en principio creo que quedan a la vista todas las falencias en términos de la infraestructura y de las desigualdades sociales, ¿no? En segundo lugar, creo que es muy loco lo que sucede, porque el virus nos viene a hacernos dar cuenta que no podemos hacer lo que queremos, que lo que uno hace le impacta a su vecino y lo que el vecino hace le impacta a uno, y entonces se ponen en discusión las libertades individuales versus las libertades colectivas. Claro. Y esa discusión es una discusión que depende cómo te encuentre parado, digamos, podés ir por un lado o para el otro, podés tratar de ir en un sentido democrático, humanista, para tratar de profundizar la búsqueda del bien común, o podés ir en un sentido autoritario, irracional, como vemos que está pasando en Brasil y en Estados Unidos. Así que es una discusión, yo te diría, abre una discusión filosófica y existencial muy interesante. Sí, pero en términos políticos uno podría pensar que en las próximas semanas, en los próximos meses, por ejemplo en la Argentina, se van a poder plantear algunas cuestiones que tengan una incidencia directa en la posibilidad de mucha gente de acceder a derechos que por ahí ahora no accede. ¿Se puede plantear eso, una Argentina más justa, más igual? ¿O es una utopía absoluta? No, a ver, hay que diferenciar utopía de quimera. Sí. ¿No? La quimera es, creo, en el sentido que lo estás utilizando vos, es la idea de fijar un horizonte tan imposible de cumplir que termina desincentivando la posibilidad del cambio. Y la utopía es lo que te permite caminar. Yo utopía tengo y las defiendo, y no creo que tenga que ver con la aparición del virus, la existencia de esas utopías. Bueno, está bien, porque Tomás Moro, cuando lo escribe, lo que hace es describir una especie de territorio imaginario. Exactamente. ¿No? Con la lo cual, isla de utopía. De ahí viene. Bueno, y dicho lo cual te digo, creo que también va a depender mucho del grado de dolor que las sociedades nuestras estén dispuestas a tolerar. Yo creo que si mañana apareciera la vacuna del virus, probablemente no cambiaría nada. No cambia nada, decís vos. Si hay mucho dolor, tampoco significa que vaya a cambiar, pero por lo menos abre una discusión que permite llegar hasta los cimientos del problema. Me da esa sensación. ¿Qué ocurre con esta Argentina que en algún punto, para algunas personas da la sensación de que, como que hay sectores que no participan de nuestra realidad? Por ejemplo, lo que pasa en los barrios de emergencia, lo que pasa en los sectores quizás más marginales, que en algún punto necesitan sí o sí la ayuda del Estado, y después hay otros sectores de la sociedad que lo que dicen es, no, le estás dando dinero, y no está trabajando, es un planero. Digo, ¿cómo se ve eso? Sí, se ve mal, porque, a ver, hay que reconocer que el neoliberalismo cultural sigue presente, que el neoliberalismo se desarticuló en su faceta económica, o se está tratando de desarticular en su faceta económica, y entró en crisis en su faceta política. Pero en términos culturales, la forma de razonar de la sociedad, nuestra inclusive, sigue siendo profundamente individualista, excluyente, jerárquica, elitista, y es muy complejo, porque cuando uno da estos debates se encuentra con un muro que es lo que la sociedad denomina el sentido común. El sentido común en la Argentina es de derecha. Entonces nosotros estamos todo el tiempo desde la política tratando de friccionar ese sentido común para abrir debates que en otras épocas de la historia eran súper razonables y en estas épocas parecen muy difíciles. El debate por la dignidad humana, que está asociado a la autonomía material, es un debate que cuesta dar. Yo me encuentro con personas, por ejemplo, que se agarran la cabeza cuando ven los números de la UCA y dicen qué terrible las injusticias sociales, pero después se desentienden de los mecanismos que provocan esas injusticias sociales, porque capaz que en un noticiero te pasan el informe de la UCA, te agarras la cabeza y después a los 3 minutos tenés un economista neoliberal que te dice que para terminar con los problemas de la Argentina hay que reducir el Estado, achicar el gasto público, liberar los mercados, bajar los impuestos. Y todo eso, ese discurso esquizofrénico, digamos, contradictorio, convive en una realidad continuada, en un discurso, digamos, que ha logrado administrar estas incoherencias y que obviamente perjudica la racionalidad del debate político. ¿Qué pasa con la infectadura? Con esa carta de estos 300 intelectuales que plantearon, entre otras cuestiones, que la Argentina estaba en riesgo la pérdida de la democracia. Es una vergüenza, porque además muchos de esos intelectuales vienen de la Unión Cívica Radical. Y haber dicho que como nunca desde 1983 la democracia estaba en peligro es desconocer
los dolores por los cuales tuvimos que pasar los argentinos y las argentinas, por ejemplo, en Semana Santa, en Montecaseros y en tantos otros momentos de la historia donde verdaderamente estaba en riesgo. Mira, yo creo que lo que buscaron, como ellos declararon, fue llamar la atención para tratar de ganar la tapa de los diarios, porque hoy la política se hace con el escándalo. O sea, llevaron la lógica de Twitter al debate político. Dicho lo cual, y entendiendo que la contraposición entre infectocracia y democracia, digamos, o infectadura y democracia es una paparruchada, digamos, que armaron para llamar la atención, yo sí creo que uno de los problemas graves que tenemos es el vacío de contenido de la democracia, pero lo digo desde otra perspectiva. Ellos hacían más referencia a los valores de la República. Yo te hablo a los valores de la democracia. Vos decís que la democracia es un ropaje y que hay que ver qué hay adentro, que no solamente es votar. No solamente es votar, hay valores que organizan a la sociedad, que se discuten en el marco de las lógicas democráticas. A ver, que son básicamente las libertades positivas, o sea, las libertades negativas son las libertades que nos da la República, ¿no? La posibilidad de opinar libremente sin que venga un patrullero, nos agarre a vos y a mí, nos meta en cana, por ejemplo, o un grupo de tareas, ¿no? Eso está prohibido, digamos, esas son las libertades negativas que garantiza la República. Ahora, las libertades positivas son las libertades que permiten que los derechos formales se hagan realidad. O sea, podemos tener derecho, todos gozamos del derecho a estudiar, pero no todos podemos estudiar. Porque si vos tenés que trabajar 16 horas por día y se te complica estudiar. Bueno, para eso el progresar, ¿no? Pero hay una manera de entender la democracia distinta a la de definir solamente quién manda, que es tratar de pensar cómo nos organizamos como sociedad. Hoy el presidente se reunió con un grupo de empresarios importantísimos del sector industrial, los más importantes. Y allí, por lo menos por lo que se comentó en las últimas horas, planteó la necesidad de un pacto, de un acuerdo social, pero un acuerdo productivo también, con la figura del empleo, con también la posibilidad de la reactivación económica. En principio el presidente ahí les dijo a estos empresarios, bueno, señores, va a venir la post-cuarentena en algún momento, va a llegar y ahí necesitamos que todos se suban para tratar de reactivar la economía. ¿Vos estás de acuerdo con este planteo? Sí, lo hablé con Alberto. ¿Se puede llevar adelante este pacto? Sí, a ver, yo creo que el régimen fiscal, el régimen social y el régimen productivo van de la mano. No podemos discutir impuestos por un lado, gasto público por otro y modelo de acumulación económica por otro. Van de la mano. O sea, el modelo integral de país requiere que nosotros vinculemos un debate con el otro. Primer punto. Segundo punto, un aporte. Yo creo que hay que convocar a los empresarios, obviamente a la CGT, el movimiento obrero tiene que estar ahí, las ONG, pero también creo que hay que abrirle la puerta a otro sector de la sociedad, que son los creativos, los innovadores, que también requieren ser escuchados. Porque viste que se planteó muchas veces, se necesita un consejo de sabios económicos que le asesoren al presidente para ver cómo se reactiva la economía. Fue una demanda pensando en la macro. Bueno, eso es una estupidez porque básicamente ya sabemos quiénes son los sabios, ya sabemos lo que recomiendan y ya sabemos en qué terminan esas recomendaciones. Sí creo que estaría bueno convocar gente joven, creativos, que tienen ideas acerca de cómo reactivar la micro. En la Argentina, vos hablabas de utopía, nosotros tenemos una utopía. Yo lo charlaba con mi amigo Larroque la vez pasada. Y pensábamos que era necesario encontrar ideas que nos movilicen más allá de la coyuntura. Y decíamos, qué lindo sería, por ejemplo, convocar a la construcción de 100 nuevas ciudades en la Argentina. Descentralizar la Argentina. Que en esas 100 nuevas ciudades podamos armar 1000 escuelas y centros de investigaciones nuevas. Y que en esas nuevas ciudades se puedan armar 10.000 empresas nuevas que generen 1 millón de puestos de trabajo. Pensar la organización del país a partir de otro criterio, de descentralización, de defensa del medio ambiente, de cuidado, obviamente, y la defensa de la igualdad de género. Pensar un modo de vida y un modo de producir que sea alternativo a para que nuestra militancia política consista en algo más que defendernos de los ataques de una derecha delirante o solamente en plantear la discusión de la coyuntura. En algún momento se lo acusó al presidente de estar enamorado de la cuarentena. Y eso, entre otras cuestiones, que en algún punto hicieron necesario que el propio presidente salga a decir, miren, la verdad que yo no estoy enamorado de nada, sino que sencillamente tengo la obligación y la responsabilidad de preservar la vida de las personas. Ese planteo se ha dado también en otras partes del mundo. ¿Vos pensás que hay economía y salud? ¿Economía con salud? Digo, ¿cómo lo estás mirando? Mira, me parece que, a ver, obviamente depende del contexto, del momento. Está claro, digamos, que el presidente dijo el PBI se puede recuperar
una vida humana que se pierde no se recupera más, eso es una consigna. Todo el mundo sabe también que si mañana la cuarentena desapareciera, la actividad económica no se recompondría. No hay una relación cuarentena-crisis económica. La crisis económica es compleja, es mundial, la vamos a tener que padecer, haya cuarentena o no haya cuarentena. Bueno, además una llamadita que es que, teníamos una crisis económica, por supuesto, de entrada. Teníamos una recesión heredada. Claro, también eso hay que tenemos dificultades estructurales que van más allá de Macri. La precariedad de la estructura socioeconómica y productiva de la Argentina viene de la época de la dictadura militar. Venimos batallando con eso. Pero también ahora hay una crisis económica mundial muy fuerte. Entonces, te pongo un caso concreto. Yo sé que hay mucha gente angustiada porque está cerrando el negocio, porque ha perdido ingresos. Mucha gente endeudada, mucha familia endeudada, desesperada, y obviamente el Estado es consciente de eso y va a ayudar. Pero yo me tomé un taxi ayer, salí de la legislatura, me tomé un taxi, 4 de la tarde, me dice, ¿sabes? El tipo me reconoció, me dice, arranqué a las 8 de la mañana, Leandro, ¿sabes cuántos viajes hice? No, vos sos el primero. Sí, realmente el impacto es enorme y la verdad es que es una situación muy muy difícil, ¿no? Digo, es singular, es inédita la situación, Total. Por ende las salidas a esto también tienen un carácter, probablemente van a tener un carácter inédito o muy singular. Quiero preguntarte por el Congreso. Hoy había un artículo de Morales Solá que dice como que en la Argentina no hay justicia y la verdad que hay una mecánica como medio siniestra, ¿no? De plantear que primero se planteó que estaban mal las decisiones del presidente en términos sanitarios, ahora se plantea que están bien las decisiones en términos sanitarios, pero que está mal en términos de justicia, por ejemplo, y se dice, bueno, no hay justicia en la Argentina porque hay cuarentena. ¿Qué pensás? Que no hay justicia en la Argentina, comparto, es como lo de la democracia, digamos. Depende cómo acompañes esas definiciones. Yo no creo que no haya justicia porque el Poder Ejecutivo haya decidido cerrar el Poder Judicial. Después va a venir el fiscal Delgado, lo podés charlar. Yo se lo estaba preguntando también, a ver cuál era su visión sobre eso. Creo que acá, a ver, lo que no hay en la Argentina es justicia social, ¿no? Entonces, al no haber justicia social, lamentablemente se reproducen castas que funcionan de manera corporativa y privilegiada en la sociedad argentina. Entonces, ¿sabes por qué no hay justicia? Porque el que tiene guita no va en cana. Vamos a arrancar de ahí. Todos sabemos que si vos tenés dinero, de una manera u otra no vas a ir preso. Es muy raro encontrar un tipo. Yo doy clase en la cárcel hace 7 años y mirá que en la universidad, digamos, dentro de en condiciones de encierro, no van cualquier preso, digamos, van generalmente clase media. Nunca encontré un tipo. ¿Vas a dar clases a...? Sí, claro, hace 7 años yo soy, pero por la UBA, por la Universidad de Buenos Aires. Lo que sé, y porque me ha tocado vivirlo, es que muy rara vez una persona que tiene dinero termina presa. Entonces, desde ahí, yo lo escuché al fiscal Delgado, perdóneme, doctor, que le voy a robar esta frase que se le escuchó en un programa. Es la primera vez que lo veo, pero siempre personalmente, pero siempre que lo veo le presto atención. El fiscal Delgado decía en otro programa, me enseñaron en la facultad que el Código Civil es para los ricos y el Código Penal es para los pobres. Es cierto, frase maravillosa. No me la acordé, es muy buena, es muy buena. Es muy metafórica y muy cruda al mismo tiempo. Así es. ¿Pensás que el gobierno está llevando adelante bien la administración de la cuarentena y que en algún punto tenía planes que, por supuesto, no va a poder aplicar definitivamente porque pasó esto en el medio? Sin duda. Sin duda. A ver, creo que sí, la está llevando bien, creo que se pueden hacer las cosas mejor, creo que el presidente es un gran jugador y eso eclipsa y también hace que algunos descarguen demasiado la responsabilidad en que lo tenemos a un gran jugador, que Cristina acompaña, la verdad, de una manera espectacular. Pero adentro del gobierno es un apoyo uniforme o hay quienes pueden tener algún tipo de celo o hay quienes pueden en todo caso atentar un poco contra la imagen del presidente. Atentar desde adentro del gobierno no creo, hay muy pocos que hacen eso, algunos hay pero muy pocos. Lo que creo que hay algunos que deberían militar un poquito más, algunos deberían militar un poquito más. Cuando la gente está pasando la crisis que está pasando hay que poner un poquito más el cuerpo, pero... ¿A quién te referís? A nadie en particular, yo no doy nombre, y no quiero que nadie se ofenda y además creo que tampoco no es la intención. Lo que sí me parece que la gente tiene que saber que adentro del gobierno hay un montón de compañeras y de compañeros que se rompen el lomo, digamos, para sacar el país adelante, son la gran mayoría y creo que lo más importante es que sepan que nosotros somos conscientes del dolor. ¿Lo ves muy expuesto al presidente? ¿Lo ves muy solo? Sí. ¿Y qué pensás de eso? Ya se lo dije a él. ¿Qué le dijiste? Esto que estoy diciendo vos. ¿Qué te dijo? No te voy a decir, pero es mi amigo, lo quiero, pero sí, obviamente. Es una decisión de él, él comunica, él hace todo, ¿no?
a ver, hay un equipo de gente muy valiosa, hay una lógica también en América Latina, es una región muy presidencialista, necesita mucho. De hecho, creo que eso también ayudó a que la gente se quede en casa, ¿viste? No cometa el error que cometió en Europa. O sea, él construyó un vínculo con la sociedad, la verdad que funcionó de manera sorprendente, funcionó e hizo en la Argentina lo que ningún otro país de América Latina se pudo hacer, que es decirle a la gente, todo adentro porque este bicho nos mata, y la gente, sin que haya muertos en las morgues, tomó la decisión de guardarse. Extraordinario. Dicho lo cual, creo que tenés razón en tu observación. Gracias, Leandro. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno.